Esta es probablemente la mayor preocupación que tiene el gobierno uruguayo en los últimos meses, y es la crisis hídrica, ¿sí? Producto de la sequía. Uruguay hace varios meses necesita ya que llueva, pero esto no sucede, o al menos no en los niveles necesarios. En ese sentido, se hacen distintas estimaciones en cuanto a cuánto tiempo queda por delante de agua bebible en Montevideo, que es uno de los puntos más afectados por la crisis hídrica. Bueno, el presidente Luis Lacalle Pou habló a fines de la semana pasada, habló de 10 días. Este tiempo se reduce, es decir, que estamos hablando de 1, 2, 3, 4 días por delante en los cuales Montevideo puede perder el agua bebible, es decir, que la gente abra los grifos y que no salga agua potable. Inclusive en este último tiempo han hecho una mezcla, ¿sí? Se ha estado mezclando desde hace 2 meses el agua de Paso Severino con otra de cursos cercanos al Río de la Plata. Esto también genera un impacto en la salud. Principalmente lo que recomiendan es que las embarazadas, los niños muy pequeños y aquellas personas que tienen problemas de hipertensión no beban este agua, porque tiene una composición de sal mucho más alta que en realidad la recomendada, ¿sí? Es decir, que ya hay un problema grave de agua. Pero las alarmas se encienden en estos días porque menos del 2% de reservas de agua en Montevideo es lo que hay. En solo 2 días las reservas de agua en Paso Severino bajaron 199.869 metros cúbicos en menos de un par de semanas. El agua que saldrá por las canillas de los hogares del área metropolitana no será bebible. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se preparan para esta situación que es crítica y que en realidad la mayor solución que tendrían en sus manos el gobierno uruguayo, los uruguayos, la sociedad uruguaya, son las lluvias, ¿sí? Pero esto en realidad no depende del gobierno. Daniel Rodríguez es periodista de Subrayado, Canal 10 y Radio El Espectador, y muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Daniel, muy buen día. Agostina Scioli te saluda desde Argentina para toda la región. ¿Cómo estás? Hola, buen día Agostina, el saludo para vos, para todos, en un escenario que vos ya presentabas, que es de incertidumbre, de preocupación, porque por supuesto que hay un problema de abastecimiento muy serio para Montevideo y el área metropolitana. Una cosa muy curiosa del Uruguay, en una zona más reducida en el territorio es donde vive más de la mitad de la población, y por Claro. eso es tan crítica esta situación del abastecimiento de agua bebible ya a esta altura. No se habla de potable, pero sí bebible. Claro. Y en cuanto a la pregunta que vos hacías, ¿cuántos días quedan? Bueno, es una respuesta que tiene determinadas aristas. Cuando el presidente habló el 19 de junio en conferencia de prensa, el dato que había era que las reservas se estimaban para 15 días. Pero esto se puede ir estirando por la mezcla justamente con el agua del Río de la Plata, por el efecto de las mareas, por cómo escurren otros cursos de agua en las fuentes de agua dulce que todavía se utilizan. Lo cierto es que al día de hoy, con los Sí. últimos datos proporcionados por la presidencia en cuanto al abastecimiento y en cuanto a la cantidad de agua que queda en Paso Severino, estamos hablando que está por encima del 1.000.000 de metros cúbicos, menos del 2%. Claro. Ahora, los 300.000 metros cúbicos ya no es utilizable. Entonces, ¿qué escenario hay? Bueno, se habla, según distintas fuentes del gobierno, de la empresa de saneamiento de OCE, de una semana, algunos días más, dependiendo también de esas variables, si llueve un poco, pero en definitiva estamos hablando que quedan pocos días en esta situación actual. Digo, a partir de esa semana, y suponiendo que las lluvias no son suficientes, ¿cuál es Ujú. el plan del gobierno? Bien, la semana pasada el presidente de la República por primera vez dejó claro o puso en palabras algo que ya se estaba manejando, y es que puede haber un periodo de ventana entre que no haya fuentes de agua para tomar como en las condiciones actuales, y Sí. se termina una obra que se está realizando ya, que lo que busca es represar agua de un río, del río San José, y hacer un trasvase de unos 13,5 kilómetros a través de una cañería para llevar a Aguas Corrientes, que es una de las plantas claves para que la OCE, la empresa encargada del agua y saneamiento, pueda proveer de agua. ¿Esto qué significa? Que con esa obra terminada, cuando se pueda pasar agua dulce hacia ese punto, se podría llegar a mezclar nuevamente agua dulce con agua del Río de la Plata en las actuales condiciones. No se va a volver a lo anterior, pero sí volver al escenario actual. El tema es Claro. cuánto tiempo hay entre que esa obra termina y se mantienen las reservas. Y bueno, Claro. ya el presidente admitió el otro día que
puede haber un periodo de ventana donde el agua no sea bebible. Agua va a seguir saliendo de las canillas para, obviamente, usar los baños para fines sanitarios, pero no para tomar. El presidente anunció una serie de medidas, como por ejemplo, bueno, distintos, digamos, la quita del IVA para la compra del agua, darle agua embotellada a aquellas personas principalmente de recursos más bajos, porque digo, es fácil decir, bueno, compren agua embotellada, pero se entiende que no toda la población tiene la posibilidad de hacerlo. Además de la quita del IVA, ¿cuáles son las otras medidas y cómo se hace, por ejemplo, esta distribución de agua embotellada a la sociedad? Lo primero que se hizo de parte del Ministerio de Desarrollo Social fue otorgar la posibilidad de acceso de agua embotellada, 2 litros por día, para determinadas poblaciones que están dentro de los planes sociales. Esto es mujeres embarazadas, el caso de hogares con niños menores de 2 años. Ese fue el primer universo que se contempló. Y a partir del día de ayer ya se agregaron 500.000 personas más que también forman parte de los diferentes planes sociales, personas en situación de vulnerabilidad. Con las transferencias de dinero se les adjuntó desde ayer el equivalente a la compra de 2 litros de agua embotellada por día. Ujú. Y esto, por ejemplo, otra población que está incluida son los jubilados. De hecho, ayer se manejó que se trata de una cifra cercana a los $21, para que tengan una referencia de lo que se les transfiere por mes, para que tengan ese dinero para acceder al agua embotellada, que, como tú decías, tiene menos impuestos. No solamente se le quitó el IVA, también otro impuesto interno a través de vía decreto. Esto bajó el precio del agua. Obviamente que no todas las marcas valen lo mismo, pero bueno, para que tengan una referencia, una botella de 1 litro puede estar en el entorno de $1, un poquito menos, un poquito más, una de 2,5 litros, algo más de $1, Claro. para que se tenga una referencia. Básicamente eso es una medida que ya se tomó, ya se comunicó y se está instrumentando. Otro tema que está, Agostina, sobre la mesa es establecer una logística que permita traer agua embotellada de otros puntos del país Mm, a Montevideo en la medida que haya que aumentar la oferta, ¿no? claro. Y también la provisión para determinadas poblaciones. Y es una logística que no es fácil, pero sobre la cual se está trabajando actualmente. ¿Cuáles son las restricciones que tienen hoy por hoy en cuanto a la utilización del agua? Que entiendo que hace varios meses ya que las tienen, ¿no? Por ejemplo, la utilización de agua para el lavado de los vehículos, para las veredas, en la vida cotidiana, digo, cómo viven con este peligro inminente, ¿no? Sí, el comienzo de estas medidas en realidad tenía que ver primero con un problema de falta de agua a nivel agropecuario. Ujú. La sequía empezó a pegar mucho a nivel productivo, y sobre el verano, cuando se estaba notando el problema seriamente, se empezó se hicieron recomendaciones justamente para evitar esos usos no indispensables del agua. En algunos casos también se inspeccionaron lavaderos clandestinos de autos, esos lavaderos callejeros que hay en algunos puntos de la ciudad, para evitar justamente ese tipo de usos. No hay una prohibición estricta, sí hay muchas recomendaciones hoy en día para que la gente no haga uso no indispensable del agua. Ujú. Y de hecho, consejos en la vida diaria, por ejemplo, si lavas los platos, si te lavas los dientes, no dejes correr el agua, utilizar lo necesario, Claro. duchas cortas, en definitiva, cuestiones que pasan también por el sentido común de la gente que haga un uso más racional del agua. La cuestión, claro, es que es tan alto el nivel de cloruro y de sodio Claro. permitido, pero que igual se está excediendo lo permitido, Ujú. según los últimos reportes, que no se está utilizando para beber, que es el porcentaje de uso menor con respecto a otros usos en los hogares. Pero en definitiva, ese es el escenario actual. Bien. La gente tomando precauciones, se pide que haya un uso más racional y, por supuesto, en realidad ya para beber, por más que sea bebible, quien puede tiende a comprar agua A evitarlo. embotellada. Ujú. Daniel, muchas gracias por este contacto con nosotros. Fuiste muy amable. Por supuesto, seguimos muy de cerca lo que sucede en Uruguay. El saludo para ustedes, muchas gracias. Hasta luego.